años 2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. El presidente Iván Duque reiteró esta mañana la petición al gobierno cubano para que entregue a los jefes del ELN que permanecen en su territorio y cuyas órdenes de captura fueron reactivadas. El jefe de Estado invocó el respaldo de la comunidad internacional y advirtió que los responsables del ataque terrorista a la escuela de cadetes registrado la semana pasada en Bogotá serán llevados ante la justicia, pese a la controversia por la existencia de un protocolo en caso de ruptura de los diálogos de paz que permitiría a los guerrilleros regresar a la clandestinidad. Nosotros no vamos a propiciar que se deje de hacer justicia ni que se tengan acá visos de impunidad. Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho. El debate. El gobierno de Iván Duque, ¿qué debe hacer? ¿Debe cumplir con los protocolos en caso de ruptura de las negociaciones de paz con el ELN? ¿Cuba está entonces obligado a ejecutar las órdenes de captura contra los líderes de la guerrilla tras el atentado terrorista en Bogotá? O como está diciendo Cuba, va a cumplir con los protocolos, va a entregar a los guerrilleros, pero bajo los protocolos que se firmaron en el 2016. Los países garantes en los diálogos de paz están obligados también a respetar estos acuerdos alcanzados entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla. O como dice gente del gobierno, el acto miserable del ELN pasó por encima de los derechos humanos, lo que hace que ese protocolo de terminación deje de existir. Hay muchas preguntas frente a qué debe hacer el gobierno con los protocolos, con las sanciones para la cúpula del ELN y cómo debe tomar una vía para traerlos de vuelta. Esto suma la noticia, así empezamos. El gobierno de Colombia insiste en su pedido a Cuba para que los jefes de la guerrilla del ELN puedan ser capturados y judicializados por el atentado terrorista del pasado jueves en Bogotá. El Ejército de Liberación Nacional reconoció la autoría de ese ataque contra la escuela de cadetes de la policía colombiana que dejó 21 muertos, incluido el autor material. El ELN argumentó que en la escuela de cadetes se forman oficiales de policía que luego conducen a operaciones militares. La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional es una instalación militar. Allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contra insurgente y dan trato de guerra a protesta social. Por tanto, la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra. No hubo ninguna víctima no combatiente. Valoramos necesario que instituciones internacionales autorizadas den su opinión sobre el carácter de dichas instalaciones y el tipo de acción realizada. Esto tiene un contexto que sucedió el viernes pasado, porque tras el ataque terrorista el presidente Iván Duque ordena reactivar las órdenes de captura contra 10 miembros del grupo armado que integraban la delegación negociadora en Cuba, donde se mantenían suspendidos los diálogos de paz iniciados durante el gobierno de Juan Manuel Santos. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Hoy el gobierno colombiano reitera su petición a Cuba para que ejecute las órdenes de captura. Sin embargo, el gobierno cubano ha sostenido que va a cumplir con un protocolo pactado entre la administración de Juan Manuel Santos y el ELN en caso de ruptura de los diálogos de paz. El documento, hasta hoy secreto, fue firmado el 5 de abril de 2016, un mes después de iniciados los diálogos entre el gobierno Santos y el ELN. Si se rompen los diálogos de paz, los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros representantes de la delegación del ELN. El retorno de la delegación del ELN se acordará entre los países garantes y ambas delegaciones. En caso de ser necesarias inserciones en territorio colombiano de la delegación del ELN, las operaciones militares cesarán durante 72 horas en áreas cuya extensión está por definir. Quedó pactado que las aeronaves permanecerán en tierra durante 1 hora tras el desembarco de la delegación del ELN.
En la eventualidad de hacer tránsito en el territorio venezolano, se contará con el acompañamiento de los representantes de los gobiernos de Venezuela y al menos 2 países garantes hasta el aeropuerto definido en Venezuela. Según el protocolo, en Venezuela, la delegación del ELN se trasladará bajo responsabilidad del gobierno venezolano en su territorio. ¿Y quién era el jefe de la delegación del ELN en Cuba? Pablo Beltrán habló con la agencia de noticias AFP sobre el atentado terrorista que sacudió la capital colombiana y de nuevo intentó justificar el mortal ataque de la semana pasada. Nadie nos puede pedir de que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Entonces eso, pues aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Nosotros descartamos cualquier posibilidad de asilo y vamos a mantener el retorno dentro de los 15 días que están contemplados en el protocolo. Quiero invitarlos entonces a responder nuestro mensaje, nuestra pregunta, mejor dicho, la de hoy. El gobierno colombiano debe cumplir con los protocolos de ruptura de las negociaciones de paz con el ELN. El hashtag de hoy es Zoom. ELN, nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom, y los invito a participar. Así como de esta forma abro el debate, gracias por estar con nosotros en nuestro Centro Internacional de Noticias. Clara López, exintegrante de la delegación del gobierno en los diálogos de paz con el ELN, excandidata a la vicepresidencia de Colombia. José David Riveros, exasesor del Ministerio de Interior para la implementación del acuerdo de paz, abogado constitucionalista. En Medellín está con nosotros Alfredo Ramos Maya, ex senador por el Centro Democrático, director de la Fundación Inspiramos. A los tres, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Difícil situación, señora López, en la que está el gobierno hoy por hoy, el gobierno de Iván Duque, al determinar una situación el día viernes después de estos atentados, pero teniendo unos protocolos de salida que hay quienes dicen que hay que cumplirlos y otros en Colombia dicen, frente a un acto terrorista, frente a una barbarie cometida como la del jueves, eso está por encima de esos protocolos y hay que actuar ya. ¿Cuál es su posición? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, todo el país, desde los sectores de izquierda, pasando por el centro hasta la derecha, han convenido en rechazar ese acto terrorista. Sobre eso no puede caber ninguna duda. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Los protocolos, que son la base para que se puedan llevar a cabo negociaciones, especialmente con países garantes, en otros países anfitriones, son actos de Estado que tienen que cumplirse. Llámense protocolos, llámense acuerdos, llámense contratos. La voluntad de dos partes es de la esencia para la buena confianza y la buena fe, tanto en asuntos nacionales como internacionales, que las partes cumplan lo pactado. Me parece que el gobierno nacional no tiene otra salida. A quien ha puesto en calzas prietas la actitud del gobierno nacional es al gobierno de Cuba, que lo tienen entre la espada y la pared, porque siendo país garante está empeñado en cumplir los protocolos, pero el país que debe dar las garantías de su cumplimiento los ha desconocido. Señor Maya, bienvenido. Señor Ramos, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Su posición frente a esto, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Iván Duque y qué tiene que hacer el gobierno cubano? Andrea, muchas gracias. Lo primero es que la lucha contra el terrorismo es una lucha global que no puede tener ninguna excusa. Las víctimas del terrorismo son víctimas de todo el mundo, no son víctimas de cualquier tipo de grupo, sino que las sentimos como si fueran de cada uno de los seres humanos. Esta es una lucha que no tiene cuartel y que debe ir hasta sus últimas consecuencias, inclusive por encima de cualquier negociación que se vaya a hacer. Hoy el mundo está comprometido en esa lucha contra el terrorismo y Cuba tiene que ayudarle a Colombia y al mundo a acabar con esas acciones que tenemos que erradicar. Así que el gobierno de Iván Duque ha actuado de la manera correcta, diciéndole a Cuba, exigiéndole que entregue a esos criminales de lesa humanidad, que cumpla con las normas del derecho internacional, de esos pactos que se han hecho especialmente en la ONU, y adicionalmente con una idea muy concreta, y es que este no es un pacto de Estado, esto no fue un pacto del Estado colombiano con un grupo al margen de la ley, fue un pacto de un gobierno específico, no es una política de Estado, un pacto de un gobierno, que el gobierno de Iván Duque, con mucha razón, desde el primer día cambió, modificó esas condiciones, dijo que se sentaba a negociar con el ELN el día que acabaran las actividades criminales, que cesaran todas sus actividades criminales, pero ese grupo terrorista no cumplió y por eso es el momento
en que tiene que ir todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia nacional e internacional para acabar con el terrorismo, y en este caso entonces ese protocolo no tiene ningún tipo de validez. Señor Riveros, su posición. Bueno, yo creo que desde el punto de vista jurídico aquí hay dos temas que hay que separar, que la doctora Clara los trataba de separar desde el punto de vista político. El atentado del jueves, absolutamente detestable, que todos rechazamos, eso sin duda pues hay que rechazarlo desde el punto de vista político, y la, entre comillas, defensa que dio el ELN de ese atentado, pues es absolutamente absurda desde el punto de vista jurídico. Ellos hablan de que pues atacaron a unos combatientes, cosa que no es así. Digamos, la policía es un cuerpo civil, pero más aún los estudiantes de una escuela de policía son digamos, no pierden nunca esa condición de civiles. Entonces, por supuesto que ese atentado no está protegido en ninguna manera por el derecho internacional humanitario. Es por un lado. El segundo punto, el tema de los protocolos. El tema del protocolo, el gobierno del presidente Santos firmó ese protocolo, pero no nos podemos olvidar que el presidente es a la vez jefe de Estado, y quien firmó ese protocolo en nombre del gobierno en ese entonces también lo firmó con una autorización del jefe de Estado, y por lo tanto lo firmó el Estado colombiano, y no lo firmó únicamente con el ELN. Ahí hay que tener mucho cuidado. También los firmó con los países garantes, los firmó con Noruega, Chile, Brasil, Cuba, por supuesto, que hoy los mismos países garantes están en una encrucijada, tienen que cumplir ese protocolo. No solo Cuba, hoy, hace un par de horas o hace unos minutos, Noruega se pronunció sobre el tema y dijo que tenía que respetar los protocolos. Entonces, esto es un acuerdo con unos países garantes que tenemos que respetar como Estado. No podemos ahora alegar que simplemente con un cambio de gobierno... ¿Usted dice que el Estado no puede decir, no, ya no voy a cumplir esos protocolos? No, por supuesto que no, okay. tiene que cumplirlos. Si quiere algún tipo de modificación, lo que yo sugeriría es que el gobierno tiene que sentarse con los países garantes y establecer unas reglas para cumplir ese protocolo. Ahí están, en los 7 puntos o 9 puntos que aparecieron ahorita. 11 puntos los tenemos. 11 puntos. Ajá. Ahí dice, hay algunas cosas que se tienen que acordar con los países garantes. Eso es lo que tiene que hacer. Y ya los vamos a revisar. Hay varios argumentos, sentadas las posiciones ya de nuestros invitados frente a qué hacer. Clara, hay varios argumentos del gobierno. Uno de esos, del comisionado de paz, es que este gobierno no reconoció esos diálogos y que este gobierno nunca sentó a nadie en La Habana ni nombró un negociador. ¿Ese es un argumento válido? Bueno, es que no es toda la verdad. Efectivamente, cuando el presidente Duque estaba de candidato presidencial, él anunció que no iba a continuar los diálogos con el ELN. Y además tomó el poder y les dio un mes, ¿recuerda usted también? Y les dio un ultimátum y demás. El alto comisionado se entrevistó telefónicamente varias veces con ellos y en el mes de septiembre se convino una reunión de la delegación del ELN con representantes del gobierno en Oslo, precisamente en Noruega, donde se iba a discutir una reformulación o una renegociación de la agenda de esos diálogos. La condición que puso el gobierno en ese momento fue que tenían que liberar a unos policías que estaban secuestrados. Fueron liberados y el ELN nunca más tuvo contacto con el gobierno. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que unilateralmente no se puede desconocer ningún instrumento de acuerdo firmado no solamente con el ELN, sino principalmente por lo que se le debe de garantía y de credibilidad del Estado colombiano a los demás países garantes. Entonces, el hecho de que el gobierno haya tenido en su intención modificar la política de paz, pero haber guardado semejante ambigüedad y no haberlo hecho públicamente en tiempo para que se pudieran reconsiderar y renegociar temas que ahora se desconocen, no solamente es una profunda equivocación del gobierno del presidente Duque, sino que lo coloca en una circunstancia que a mí me parece muy compleja, de decidir uno cuándo cumple y cuándo no cumple compromisos del gobierno y del Estado colombiano, porque por ese camino sabemos dónde se empieza a poner en peligro la seguridad jurídica
y desde luego la buena fe, y creo que eso no le conviene al Estado colombiano como política de gobierno ni como política de Estado. Eso es algo muy peligroso, sienta un precedente nefasto, no solamente para este caso, sino para casos futuros. Sí. Y le quiero traer solo un pedacito a colación. Recuérdese usted cuando sucedieron los eventos del Palacio de Justicia. Pues obviamente a los 3 días nadie estaba pensando en abrir negociaciones con el M-19, pero pues aquí no se ha dado la última palabra. Uno esperaría que cuando se den las condiciones se retome la salida política negociada al conflicto armado, porque lo que queda hoy es el reducto de un conflicto de 52 años que ha cobrado tantas vidas, que llegó el momento de ponerle punto final. Porque aquí también es importante, en todo caso, Clara, su posición también es que no se levante la mesa. No, es decir, que no se apliquen esos protocolos. En este momento está levantada la mesa. Claro. Deben cumplirse los protocolos, pero pues en un momento futuro... Ojalá pues se pudieran retomar, según usted. Cuando se den las condiciones, se pueda retomar un diálogo para una salida política negociada. Alfredo, hablemos de eso que le está diciendo Clara, la seguridad jurídica, un precedente. ¿Cómo queda Colombia frente a esto para unos futuros diálogos? No tenemos la bolita de cristal, sin duda alguna, y hoy hay un dolor inmenso y una indignación frente al ELN, y por supuesto los colombianos quieren verlos pagar por lo que hicieron, pero en un futuro que no sabremos si hay otros diálogos, ¿cómo queda Colombia frente a la comunidad internacional, o podría quedar? La seguridad jurídica se da por el respeto absoluto de las normas y de los pactos internacionales. El más importante de ellos es que el mundo tiene hoy un compromiso enorme para acabar con el terrorismo, cualquiera sea su forma. No hay justificación del terrorismo. Y especialmente después de esa reflexión, llegamos a la reflexión específica de lo que sucedió y quiénes estaban sentados en la mesa. Juan Manuel Santos, previamente como jefe de Estado, sin discutir realmente con profundidad, uno podría dar una pelea sobre su legitimidad, pero finalmente él se sentó con el ELN con una política gubernamental. No fue el Estado colombiano el que firmó ese acuerdo, fue una intención concreta de un gobierno que sí puede tener en cabeza como jefe de Estado esa supuesta condición. Pero hay que mirar que llega un nuevo jefe de Estado que sienta unas condiciones muy concretas, diferentes, y dijo, entre otras cosas, que él se sentaba a negociar con el ELN el día que ellos accedieran a cesar toda actividad criminal. Así que hay que concentrarse en ese foco. Hoy el mundo no puede estar disculpando criminales. No, ese protocolo no tenía validez entre las partes, no tiene validez entonces para el mundo. Y adicionalmente es importante tener en cuenta que el terrorismo tiene que ser acabado en todas sus formas, y el pacto global contra el terrorismo está por encima de cualquier pacto entre las partes, especialmente ese que no tiene vigencia entre un gobierno, en cabeza de un jefe de Estado como Iván Duque, que dijo condiciones muy concretas que se cesara toda actividad criminal. Un pacto político, un pacto de origen político, dice el señor Alfredo. Digamos, yo sí creo que, aquí nadie discute que el terrorismo hay que atacarlo y hay que perseguirlo judicialmente. Eso, digamos, no se discute. Lo que se discute son las obligaciones del Estado colombiano. Y Andrea, ahorita tú empezabas diciendo que el gobierno decía que nunca había reconocido ese diálogo. Cosa absolutamente... Ese es un argumento de Miguel Ceballos, del autocomisionado, decir que como no pusieron negociador, entonces ellos no lo reconocieron. Cosa absolutamente falsa. Cosa absolutamente falsa, porque si es así, debieron haber roto desde el mismo 8 de agosto, si querían, las negociaciones. Dieron un lapso para ponerles unas nuevas condiciones al ELN. Y es que las condiciones no necesariamente se ponen en una mesa en Cuba. El gobierno y el gobierno... en cabeza del presidente Duque y a través del comisionado de paz, pusieron unas condiciones, bien sea telefónicamente, verbalmente, a través de los medios de comunicación, como lo hayan sido, pero estaban dentro del marco de una negociación de paz. ¿Qué pasa si ellos hubieran cumplido? Ahí estaríamos dentro de esos trámites. Dieron un ultimátum de un mes que duró 6 meses, ¿no? Porque realmente, no se cumplieron los 30 solo y se hasta ahorita. alargaron. Además, que el ELN ejerce acciones ilegales, digamos, eso no es una novedad. Por eso es que estamos ahí sentados. El ELN durante estos 6 meses también lo han hecho, y durante estos 6 meses, pues, el presidente Duque y el gobierno los habían considerado terroristas. Entonces, si es así durante 6 meses, así sea en una relativa suspensión, ¿por qué los tuvieron ahí? Ahí sin duda hay una contradicción jurídica muy importante que hoy están
haciendo meter al gobierno colombiano en un problema diplomático de mayor dimensión que no teníamos hace 8 días y que ahora nos quieren meter en Lo eso. que podemos decir también es que este protocolo blindó al ELN de la justicia. No, ni más faltaba. Porque mire, yo Por le pongo un favor. ejemplo, a ver, desde afuera, quienes hablan. Claro, la indignación hace que uno diga, no, los quiere presos. Entonces uno dice, bueno, es como surreal que un Estado o un gobierno no pueda pues, poner unas órdenes de prisión y se los entreguen y ponerlos tras la cárcel. Porque, según el protocolo dice, por ejemplo, si se rompen los diálogos de paz, los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir de su anuncio para planear y concretar el retorno de Colombia. Eso sería desde el viernes, ¿verdad?, de los miembros. Y luego tienen 72 horas. En caso de ser necesaria inserción en territorio de la delegación del ELN, las operaciones militares estarán durante 72 horas en áreas cuya extensión estén por definir. ¿Usted me puede decir en qué momento el gobierno colombiano va a poder llevar a esta gente a la justicia o tomarlos presos? Pues de eso se trata. Es que precisamente... O sea, ellos tienen para- todas las garantías de ellos llegar al tienen- país en 15 ellos- días, 72 horas, y el gobierno que tiene que esperar, A mí Clara. me parece que suena muy injusto. Ok. ¿Sí? ¿Qué le Y suena injusto, perdón? a todo el mundo le tiene que sonar muy claro, injusto. ok, le entiendo. Esos señores están ahí, Exacto. echémosles mano, Claro. metámoslos a la cárcel. Claro. ¿Eso Pero no hace el resulta- Estado? ¿Cuidar a sus ciudadanos? Sí, pero es que lo hace dentro de un contexto distinto al de un delincuente que está persiguiendo la justicia. Lo hace con unos miembros de una organización que se está tratando de desmantelar a partir de una negociación. Si no se le dan esas garantías, no habría nunca una negociación de paz en el mundo. Entonces, sí. la realidad es que aquí todo el mundo quiere solamente lo que le beneficia y no los costos que implica Y aquí- buscar una negociación y una salida política negociada al conflicto armado. Claro que sonar la trompeta de la guerra cuando uno ha visto semejante barbarie llena de entusiasmo a mucha gente, y lo vimos en Pero ¿y la por qué marcha el- del pero- domingo. sí, sí, José Pero David, a eso ver. no es la legalidad, y la legalidad es una de las banderas Pero el del Estado está gobierno cumpliendo, del tratando de cumplir con la presidente ley, Duque. José David, y con la Constitución. Aquí hay una cosa. Los señores del ELN están en Cuba por una decisión del Estado colombiano, no Sí. por una decisión del gobierno cubano que les da protección, que sería absolutamente distinto y entraría jurídicamente viable la lógica que ahorita se menciona de no puede ser que un Estado esté protegiendo y nosotros ya sepamos dónde esté y no podamos hacer nada para proteger a nuestros ciudadanos. En este momento, esos señores están en Cuba no por decisión del Estado cubano, están en, pues, digamos, por una decisión de complacencia con el Estado colombiano y los tienen allá, pero no por protección. Cosa distinta, por ejemplo, creo yo, que sería si algún día se prueba que están en Venezuela, ahí sí bajo la protección del gobierno venezolano, por ejemplo. Eso sería una situación jurídicamente muy distinta a la que estarían hoy. Pero mire, Entonces, ese por más que protocolo nos les da suene... hasta la oportunidad de hacer un tránsito en Venezuela, Sí, José David. pero ese protocolo tiene que estar acordado entre los países garantes, que hoy incluso Venezuela ya no lo es, por decisión del mismo gobierno Duque. Entonces, si no quieren que pasemos por Venezuela, perfecto, no pasan por Venezuela. Eso es un tema que tendrán que acordarlo entre los países, Pero los países garantes. Yo sé que suena absurdo, yo sé. suena... A uno le puede Injusto, generar la todo palabra que tipo usa Clara es de esa, como injusta, ¿no? indignaciones, pero eso fue lo que acordamos. O sea, el Nos riesgo toca- de que y no- el gobierno colombiano no pueda activar esas órdenes de prisión y estos señores lleguen a Colombia y no sean llevados a la justicia es altísima. ¿Sí? Pues yo no sé, Bajo esos protocolos. eso en el fondo, y eso también lo tiene que medir muy bien el gobierno, es tratar de decir la incapacidad del Estado colombiano de ir por los delincuentes hoy. Si hoy los delincuentes no son entregados así en la mano al gobierno colombiano, entonces, ¿qué hacemos? Eso en el fondo el gobierno colombiano tiene que medir muy bien si decir, vienen acá, aquí van a ser impunes, o sea, están aceptando la incapacidad del Estado colombiano para perseguirlos, eso tiene que medirlo muy bien el gobierno colombiano. Vamos a una pausa, si les parece. El gobierno colombiano debe cumplir con los protocolos de ruptura de las negociaciones de paz con el ELN. El hashtag de hoy es Zoom ELN. Los invito a participar y esto se prende porque ya tenemos opiniones de nuestros televidentes. Cuando Jimena dice que después de lo ocurrido en Bogotá, el presidente Iván Duque está en todo su derecho en exigir a Cuba que entregue a los negociadores del ELN. Ellos incumplieron los procesos de paz. Gabriel dice que nadie pone en duda que el ELN son unos criminales, pero el gobierno colombiano debe respetar esos protocolos firmados. Cuba está en su derecho de hacer respetar estos acuerdos como país garante. Y Elena dice es necesario hacer justicia, pero no se puede dar un paso atrás con los diálogos de paz que tanto le ha costado a Colombia. No es momento para diálogo, pero no hay que cerrarle la puerta a la paz. Primera pausa, ya volvemos.
Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en el debate y lo hacíamos también en comerciales. En una entrevista con nuestro canal aliado RCN, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, explica los argumentos jurídicos para pedirle a Cuba que efectúe la captura de los negociadores del ELN. Ceballos afirma que el protocolo de retirada no debe ser aplicado porque hay de por medio un crimen atroz. El gobierno del presidente Iván Duque es enfático y descarta que deba aplicar los protocolos firmados por el gobierno Santos y el ELN. 3 personas que están en Cuba firman un comunicado, porque lo firman como Dirección Nacional, reconociendo que cometieron un acto de terrorismo, estando ellos aún en Cuba. Por eso el gobierno nacional tiene todas las razones jurídicas, políticas y sobre todo éticas para exigir que esas personas sean entregadas a la justicia. Los protocolos están consignados en un documento firmado el 5 de abril de 2016. Allí se asegura que de romperse las negociaciones, las partes contarán con 15 días para planear y concretar el retorno a Colombia de los integrantes del ELN. Nosotros recurriremos a todas las vías legales, en este caso el tratado de extradición que está vigente desde 1932, para que estas personas sean entregadas a la Fiscalía, no sean liberadas en las selvas colombianas para que se escondan de la justicia. El alto comisionado señaló otras razones para no aplicar el documento de 11 puntos. Nunca enviamos voceros oficiales a un diálogo con esa guerrilla. Mal podría argumentar esa guerrilla que se rompe un diálogo que no existió. Ceballos enfatizó que darle concesiones al ELN sería darles impunidad. La política de este gobierno es distinta y nosotros no estamos dispuestos a sentarnos en la mesa con personas que cometen actos de terrorismo. El protocolo precisa que en caso de ser necesarias inserciones en territorio colombiano de la delegación del ELN, las operaciones militares cesarán durante 72 horas y en la eventualidad de hacer tránsito en territorio venezolano, se contará con el acompañamiento de representantes del gobierno y al menos 2 países garantes. Una de esas posibilidades es que vayan a Venezuela. Imagínese usted lo que pasaría. Entonces, se les perdona y se les da toda impunidad para que estén en cualquier país del mundo. No, señor. En este momento no hay posibilidad de aplicación a un protocolo porque hay una decisión superior al protocolo y es la decisión de las Naciones Unidas. El alto comisionado para la paz reiteró que no solamente adelantará las comunicaciones con Cuba para que entregue a los integrantes del ELN, sino que se active el tratado de extradición que está vigente. Dice, señor Ramos, que uno de los argumentos, o mejor dicho, que el argumento mayor es ese, justamente, que ellos cometieron un crimen atroz, el ELN, y por ende, los que están incumpliendo lo pactado, pues sería el ELN. Ese es un argumento que a ustedes les parece de peso, es decir, juzgamos el crimen, por supuesto, el crimen atroz, que pueden haber sido miles, porque una vida ya es atroz frente, no importa el número. Ese es el gran argumento por el que el gobierno se puede basar, que hay crímenes de lesa humanidad, hay terrorismo de por medio y los protocolos por eso no deben aplicarse. Completamente válido. ¿Sí? Esto tiene un profundo contenido, cómo acabar con la violencia en el mundo. Cuando hay negociaciones entre 2 partes, lo mínimo que se hace es establecer unas condiciones y especialmente, como el gobierno siempre lo ha venido pidiendo, se tenían que negociar específicamente las condiciones de no cometer crímenes. Y eso es lo que hizo el ELN. El ELN ya se adjudicó y además justificó ese carrobomba y la muerte de 21 personas inocentes y de tantos heridos y el golpe moral a la nación colombiana. El ELN en cadena de mando tiene la responsabilidad sobre ese delito de lesa humanidad y eso no se está negociando en la mesa. Uno no negocia en una mesa con un grupo al margen de la ley cuándo van a poner la próxima bomba. Esa no puede ser la fórmula para sentarse a negociar con grupos al margen de la ley. Que el gobierno Santos quisiera darle impunidad a los grupos criminales, a los criminales de lesa humanidad, esa era una decisión política de Juan Manuel Santos. Alfredo. Pero el gobierno de Iván Duque, con mucha profundidad, cambió esa decisión y por eso, a través de los pactos que se firman con la ONU, en la ONU, un compromiso global contra la ilegalidad, un compromiso global contra el terrorismo,
Esa es la justificación para que esos miembros del ELN sean hoy judicializados en Colombia. Negociar bajo un cese, bajo un no cese al fuego bilateral, es decir, ninguno de los dos hizo un cese al fuego y bajo esas circunstancias se estaba negociando, podría ser el argumento del otro lado. Esa no fue una decisión que tomó el gobierno de Iván Duque ni el Estado colombiano en la cabeza de Iván Duque. Eso es como decir más o menos si este señor Pablo Beltrán fuera el que hubiera puesto la bomba, hubiera tenido entonces la oportunidad de retirarse a sus aposentos tranquilos, le dieran un espacio porque él estaba metido dentro de los protocolos. Hay que pensar eso entonces. Ellos, los miembros del ELN, los que estaban negociando en Cuba, supuestamente estaban actuando como determinadores del delito que se cometió en Bogotá. Es como si ellos mismos hubieran puesto la bomba. Nadie en Colombia hubiera permitido que uno de esos miembros hubiera estado entonces con la tranquilidad de irse durante 15 días y que el gobierno no lo persiguiera. Protocolo no significa impunidad. Uno pensaría inclusive que el protocolo en algún momento pudiera haber sido respetado si no se ponen de acuerdo en algunas condiciones, que por ejemplo no nos gusta X, Y o Z idea de lo que está definiendo y dijeran no tengamos, pero mientras exista terrorismo hay un pacto superior de las Naciones Unidas y sobre todo un pacto ético que no puede ser roto y sobre todo con impunidad de los que pusieron esa bomba. Los determinadores son iguales a los ejecutores. José David. Yo quisiera, digamos, reiterar en un tema y es una especie de reconocimiento que sí hubo del gobierno actual a la mesa de diálogo del ELN, porque el doctor Ramos y, bueno, en general el gobierno insiste mucho en esa diferenciación en que eso fue el gobierno Santos, nosotros no tenemos nada que ver. Digamos, pues sí, el gobierno Santos hizo esa negociación de ese protocolo, pero el gobierno Duque ha hecho acciones que hicieron creer que la mesa ahí seguía viva, suspendida de alguna manera, pero seguía viva. El señor Ceballos, ¿cuántas veces se ha reunido con los voceros de los países garantes en los últimos 6 meses? Para decirles las nuevas condiciones del gobierno, que está en todo su legítimo derecho. El gobierno, una posición política ganó y está bien que ponga unas nuevas condiciones si así lo considera. Pese a que había unos protocolos firmados del 2016, eso sí se podría haber hecho. Unas nuevas condiciones para seguir el proceso, por supuesto que sí. Y de eso se trataba la reunión que se programó en Oslo, de mirar cómo iban a modificar la agenda para ahí se está en todo su derecho que haya un nuevo gobierno lo pueda hacer. Claro, es que ahí no había ningún acuerdo, eso es sentarse a ver cómo acababan ese conflicto y pues un nuevo gobierno ponía unas condiciones distintas o no distintas, no sabemos. El gobierno Santos tampoco es que llegara a la mesa, bueno, sí, no importa, ustedes cometan todos los actos terroristas que quieran, nosotros seguimos acá. O por supuesto que eso no es así, pero bueno, esa no es la discusión. La discusión es si hubo un reconocimiento de este gobierno al proceso y al ver un reconocimiento al proceso, pues hay que cumplir las reglas básicas de la cancha. La cancha se delimitó. La cancha de fútbol se delimitó en unas reglas, esas reglas tenemos que cumplirlas y nos parezca absolutamente indignante. Y entre las reglas básicas no decía, tal vez eso faltó, en caso de actos terroristas donde maten a gente, no sé qué, entonces claro. Pues eso pasa, porque usted dice, hay reglas básicas y romper una regla básica no es y poner una bomba y matar, lo que yo le decía, 21 militares, 21 policías, mañana meten una bomba en un jardín infantil y matan niños de 3 a 5 años y eso no importa. Es que el proceso hay que romperlo, yo estoy de acuerdo con eso, digamos, las condiciones actuales no permiten continuar con el proceso como estaba, no lo permite, pero a eso es que fuimos a negociar allá, a acabar con ese conflicto y por lo tanto, pues digamos, podían pasar otras cosas. Y ya la última cosa, en los últimos 6 meses la ELN ha cometido actos violentos. Es que esa es mi pregunta, ha secuestrado, José David. ha hecho... ¿No son ellos los que están incumpliendo al seguir cometiendo ¿y en qué crímenes? momento? Sí, pero ¿en qué momento, digamos, por qué el gobierno Duque no lo hizo antes? Porque a mí me parece absolutamente indignante el secuestro de una persona. De acuerdo. Que ya había pasado en los últimos 6 meses. Sí. Entonces, pues el gobierno Duque también medio aceptaba que hubiese esa especie de transacción violenta muy fea, muy increíble que nos parece a los ciudadanos, pero ya se aceptaba. Lo que pasa es que obviamente en este momento pues pasamos cualquier límite de magnitud. De acuerdo. Claro, usted lo ha dicho, hubo una línea roja quizás para el gobierno, Alfredo. Andrea, eso no es así. El gobierno Duque tuvo claridad, dijo que no se sentaba mientras existieran esas actividades criminales, mientras existiera secuestro, mientras existiera atentados, mientras existiera extorsión. El gobierno Duque dejó las condiciones muy claras. Había una clara voluntad política del gobierno de negociar con el ELN bajo otras condiciones. La política de sometimiento y muchos detalles posteriores, pero con una condición clarísima que fue la que incumplió el ELN, y es seguir atentando
contra los colombianos de bien, contra los colombianos inocentes. Ellos prefieren tomar esa decisión y lo usan además como herramienta de negociación. Y un gobierno y un Estado de Derecho no pueden permitir que los criminales de lesa humanidad sean los que impongan las condiciones. Así que había una voluntad, sí, claro que sí, una voluntad de negociar bajo otras condiciones muy estrictas que incumplieron y por eso se rompe el protocolo. Porque está primero la vida de las víctimas, está primero la lucha contra el terrorismo que la impunidad al terrorismo. Eso es lo que están proponiendo los que quieren, lo que están aplaudiendo hoy el protocolo. Hay que defender la lucha contra el terrorismo, que es un pacto global ético. Bueno, yo en primer lugar le quiero decir al doctor Ramos que esa manera maniquea de argumentar es fuera de lugar, porque a nosotros no nos puede estar acusando de que estamos amparando el terrorismo, de que queremos que haya impunidad por el hecho de que estemos defendiendo la credibilidad del Estado colombiano para efectos de tratativas futuras que se puedan suceder en negociaciones cuando se cumplan las condiciones para ello. Entonces, quería dejar primero ese punto, porque eso de colocar al que no está de acuerdo con uno en una posición que no comparte es la manera de justificar que no van a cumplir con la legalidad y con la buena fe requerida en la lucha contra el terrorismo en las no hay puntos medios, no hay tibiezas en la lucha contra el terrorismo. No hay tibiezas, y esto no es una tibieza, esto es un Estado que se tiene que respetar y hacer respetar. El presidente de la República puede determinar su política de paz, pero lo que no puede desconocer es que hay un antecedente de decisiones de Estado que tiene que cumplir. Y en segundo lugar, ¿en qué quedaríamos nosotros? Que cada vez que se firme algo por el gobierno anterior, entonces el gobierno que sigue no lo tiene que respetar en la contratación pública, en los procesos de paz, en los temas fiscales. No, nosotros tenemos que ser serios como país. A mí me parece muy delicado lo que está pasando porque estamos internacionalizando esta lucha antisubversiva que se retoma en esta etapa y estamos unificando una cantidad de problemas como creando una especie de tormenta perfecta en la frontera con Venezuela que es el territorio donde circula el ELN. Entonces el llamado es a tener razonabilidad y a atender, como lo ha hecho el gobierno de Noruega, el cumplimiento de los protocolos, porque a Noruega sí nadie le puede acusar de ser ni amigo del terrorismo, ni de ser socialista, ni de tener simpatías con la izquierda. Es un gobierno soberano que está diciendo, yo firmé de buena fe y pienso que los protocolos deben cumplirse. Espero que Ramos no piense que Noruega es terrorista y que ampara el terrorismo. Si me permiten un segundo, hace minutos hablábamos de las posiciones de varios países. Tenemos la de Chile. Acaba de salir hace pocos minutos un comunicado de prensa del 22 de enero del 2019. El gobierno de Chile condena de manera categórica el cobarde y deslenable ataque terrorista perpetrado el día jueves 17 de enero en la Escuela de la Policía General Santander de Bogotá, que costó la vida de más de 20 personas. Manifestamos nuestro profundo rechazo al Ejército de Liberación Nacional, que ha reconocido la autoría de estos hechos, y otorgamos nuestro total apoyo al gobierno de Colombia en su firme determinación de llevar a la justicia a los responsables de este brutal acto terrorista. Nuestro gobierno reitera su absoluto apoyo a la exigencia del gobierno colombiano para que el ELN libere a todos los secuestrados y ponga término a los ataques terroristas de violencia. Chile acompaña y solidariza con el gobierno y pueblo colombiano en su defensa a la democracia, la libertad y su derecho a vivir y progresar en paz. No dice mucho, José David, frente al protocolo. No dice y nos dejan ascuas, frente al ¿no? protocolo, porque aquí vuelvo a insistir, hay unas cosas que hay que diferenciarlos. Una cosa son las condiciones para que la mesa se dé, que en este caso pues es la liberación de todos los secuestrados y la terminación de todos los actos de violencia. Eso lo pone el gobierno. Está bien, está en todo su derecho. Incluso yo podría estar de acuerdo con cada una de las condiciones, pero una cosa es esas condiciones y otra cosa es incumplir los protocolos que el Estado colombiano firmó y que además siempre el Estado colombiano se ha caracterizado por cumplir el derecho internacional, inclusive en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando la sentencia de San Andrés y todo ese tema que ustedes se acuerdan, se han tratado de dar las soluciones
por medio de los ¿Y no mecanismos del cumplir derecho estos protocolos se internacional. incumplirían el derecho internacional? Claro que sí, porque yo creo, pero por una razón, los procesos de paz también están aceptados por el derecho internacional humanitario. Los procesos de paz y los acuerdos están contemplados en el derecho internacional humanitario. Tan no es así que, por ejemplo, hablan de acuerdos especiales y que, por ejemplo, el acuerdo con las FARC se estipuló en esa categoría. Entonces, digamos, esos procesos de paz están dentro de lo contemplado en el derecho internacional y por lo tanto sus reglas también, y por lo tanto hay que cumplirlas. Es que yo entiendo completamente la indignación, pero la diferencia del gobierno colombiano y del Estado colombiano con cualquier grupo armado ilegal, como en este caso el ELN, es que es un Estado de Derecho, que tiene que cumplir las normas. Eso es lo que nos diferencia de ellos, eso es lo que a nosotros nos da la legitimidad, y no puede ser que nos rebajemos a la misma categoría de ellos, por más que nos parezca indignante y nos duela mucho. Vamos a hacer otra pausa aquí en Suma la Noticia. Interesante el debate que se vive hoy en Colombia. El gobierno colombiano debe cumplir con los protocolos de ruptura de negociaciones de paz con el ELN. El hashtag de hoy es SumELN. Los invitamos a participar. Tenemos muchísimos comentarios. Manuel dice que ante la indignación de un país, el presidente Duque está haciendo lo que tiene que hacer: pedir a Cuba que entregue a esos criminales para que se haga justicia por encima de cualquier protocolo. Tomás, en cambio, dice que el gobierno colombiano debe reflexionar sobre su decisión, porque se estaría comprometiendo, sí señor, cualquier diálogo a futuro si no se respetan los protocolos firmados. Catalina dice que los criminales del ELN no respetaron la vida ni ningún protocolo, pasaron por encima de los derechos humanos de los colombianos, así que no hay razón para ahora apegarse a la legalidad para respetar los derechos de ellos. Otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Seguimos aquí en el debate. El gobierno colombiano debe cumplir con los protocolos de ruptura de las negociaciones de paz con el ELN. José David, el gobierno colombiano entre la espada y la pared, qué delicia no ser ahorita el presidente Iván Duque, qué delicia no estar en este momento en realmente qué hacer con estos terroristas o qué seguir o qué vía seguir. El gobierno colombiano está entre la espada y la pared, pero por decisión propia. No porque la situación lo haya dejado ahí. Rompan el proceso, estamos de acuerdo, digamos, no están las condiciones, cumplan el protocolo y despleguemos toda la capacidad del Estado, militar y judicial para no dejar estos crímenes en impunidad. Es que el ELN, este no es el primer acto terrorista que comete el ELN en 50 años. Es decir, esta misma argumentación lógica que dan es que cometieron un atentado terrorista, por lo tanto hay que ir a perseguirlos si estén en Cuba, pues esa misma argumentación la hubiera podido haber dado cualquier persona hace 15 días, 6 meses o 10 meses. Porque no es el primer acto terrorista que hace el ELN en la historia. Pero cada gobierno tiene su línea roja. Recordemos en Estados Unidos, Siria, Barack Obama dijo el momento en que usen armas con sarín. Entonces, ¿esa es una línea roja para un gobierno? Pues esta era la línea roja para ellos, José David. Sí, de acuerdo, pero es lo mismo, digamos, el gobierno, si hubiera querido, hubiera podido haber cogido cualquier acto terrorista de los últimos 6 meses y romperle el diálogo. Entonces, realmente descubrieron, todo esto suena muy feo, pero descubrieron que el agua moja cuando el ELN comete actos terroristas. Entonces, pues hay que cumplir los protocolos hoy y despleguemos todas las acciones militares y judiciales para que estos crímenes no queden en la impunidad. Estamos completamente de acuerdo. Pero por ahora, lo que nos diferencia del resto de las organizaciones criminales es el cumplimiento del Estado de Derecho. Es que es la desgracia de la sociedad colombiana, que cumple las normas cuando le conviene o cuando le parece bien, y cuando no, pues busca un montón de excusas para hacerlo o se pregunta qué pasa si no la cumple. Alfredo, sí. Tal cual. Alfredo, frente a eso, ante la comunidad internacional hablamos del precedente que puede quedar para Colombia. Si en un futuro podría haber un acuerdo de paz, ¿qué país quisiera o podría o sería garante de un proceso de paz, sabiendo que pues si se cambia de gobierno se cambian las reglas, si se cambia de razón política, si es de izquierda o derecha, pues también se cambian las reglas? Es decir, el precedente para Colombia a nivel internacional no pesa más en estos momentos cumplir un protocolo que simplemente decir, bueno, vamos tras los terroristas. Pues a mí me queda claro que Chile
apoyó la decisión del gobierno colombiano de, Sí. entre otras cosas, pedir en extradición a los miembros del ELN que están en Cuba. En ese comunicado no lo dice Alfredo, qué pena. noruego está En ese completamente comunicado no lo equivocado. dice, y ni siquiera El habla de gobierno- los protocolos. En ese comunicado no lo dice, que apoya Pero que sí, el ELN pero dice entregue a los claramente que apoya- secuestrados. que apoya las decisiones y las El acto acciones del terrorista. gobierno. Y más faltaba. Las condiciones, más no Pero el sí dice que incumplimiento del apoya las protocolo. decisiones del gobierno colombiano. Apoya la decisión. Ok, entonces, ¿qué significa eso según usted? Así es. Y eso significa la decisión que tomó frente a la solicitud en extradición de esos miembros del ELN. Eso por un lado. El gobierno noruego tiene completa equivocación. Si se quiere la verdadera seguridad jurídica, respetarla, se tienen que respetar los pactos de la ONU. Un pacto hoy de una lucha global, sin ningún tipo de descanso contra el terrorismo, cualquiera sea su fórmula. Y si bien cualquier gobierno entonces dirá el día de mañana que no quiere ser garante de esas conversaciones, pues de una vez vaya entendiendo que estas conversaciones no pueden darse en un marco de impunidad. Yo creo que entonces la responsabilidad de los gobiernos internacionales no es quedarse cruzada de brazos frente al terrorismo, no contemplar ningún tipo de sanción frente al terrorismo. Esa no puede ser eso no puede ser lo que ellos están defendiendo, porque definitivamente tienen que cumplir esas definiciones de pactos de la ONU, que es a lo que se comprometen las naciones por encima de ser unos árbitros imparciales frente a procesos donde el terrorismo es el pan de cada día. Así que tendrán entonces en su momento que llegar otro tipo de garantes, no necesariamente entonces serán los estados, pero el cumplimiento aquí, que tiene que tener claridad la comunidad internacional, es en que ellos firmaron esos pactos contra el terrorismo, Noruega lo hizo y no puede ser entonces uno de esos actores silenciosos que se hace el loco, que se tapa los ojos frente a unos actos que hizo y que hace cumplir seguramente en su población. Si esa discusión sucediera dentro de Noruega, yo estoy seguro de que no estarían dándola y estarían inmediatamente yendo por los terroristas. Clara. Bueno, yo tengo una posición completamente distinta. A mí me parece que los pactos son para cumplirse, que Colombia empieza a transitar por el filo de una cuchilla en materia de cumplimiento de compromisos internacionales, que eso no le hace bien al interés nacional de Colombia, que por el contrario crea un precedente muy cuestionable y que definitivamente el cumplimiento de la ley, el cumplimiento en buena fe de lo pactado, que es lo que hace buenos vecinos, lo que hace buenos acuerdos, es algo que se pone en peligro no solamente con relación a los procesos de paz, sino a todas las materias. Por eso el gobierno del doctor Duque, que ha puesto como uno de sus hitos el de la legalidad, haría muy bien en entender qué tan complejo es ese concepto en un Estado social de derecho y que cumplir de buena fe es algo esencial. Y desde luego, reitero, condeno el acto terrorista, pero profundamente me solidarizo con las familias de las víctimas, con nuestra Policía Nacional, que tantas víctimas ha puesto en esta guerra. Claro. Pero eso es un tema que, como lo muestra el comunicado chileno, es objeto de condena, en la cual creo que hay casi que unanimidad. 30 segundos me quedan, José David. Esta mañana planteábamos en radio una pregunta. La obligación del gobierno de proteger a sus ciudadanos está muy por encima de cualquier protocolo, lo dice la Constitución. ¿Constitución mata protocolo? ¿Usted es constitucionalista? No sé. No. Digamos, eso no es una contradicción en sí misma. Nadie está diciendo que por el hecho de traerlos aquí el Estado colombiano deja de proteger a sus ciudadanos. Por eso digo, cuando se cumple ese protocolo, el Estado colombiano tiene la absoluta obligación de desplegar todas las acciones judiciales y militares para proteger y llevar a la justicia a quienes cometen este tipo de actos terroristas. Y yo quisiera una última cosa decir frente a Chile. ¿Cómo será esta discusión, digamos, tan difícil, que a pesar de que el gobierno chileno es absolutamente cercano al gobierno Duque, el presidente Duque y el presidente Piñera, digamos, se halagan mutuamente y son colegas, digamos, sí, muy amigos colegas, en la teoría, ni así lograron una manifestación expresa diciendo sí,
Cuba entregue ya a los señores del ELN, porque ellos también se cuidan. Claro, ellos, como lo decía el doctor Ramos, dicen que apoyan las condiciones del proceso. Eso es una cosa completamente distinta a el cumplimiento del protocolo. El gobierno colombiano debe cumplir con los protocolos de las negociaciones con el ELN, los protocolos de ruptura. El hashtag es Zoom ELN. Tenemos más opiniones. Sara dice que los países garantes deben entender que el gobierno colombiano tiene la obligación de hacer justicia por un acto terrorista que enluta al país. Eso es más importante que unos protocolos. Daniela dice que Cuba está en una encrucijada porque no puede incumplir unos protocolos que firmó como país garante, pero para Colombia hay una excepción porque se cometió un acto de terrorismo. Juan José dice el ELN no respetó ningún protocolo. El único protocolo que el gobierno colombiano está obligado a cumplir es el de la justicia. No puede quedar impune este atentado. Hacemos la última pausa. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Quiero agradecerle a Clara López, exintegrante de la delegación del gobierno en los diálogos de paz con el ELN, a Alfredo Ramos Maya, ex senador por el Centro Democrático, y a José David Riveros, ex asesor del Ministerio de Interior para la implementación del acuerdo de paz. A los tres, gracias por sus visiones en la tarde de hoy. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.